Muy buenos días, hermanos, que el Señor os bendiga. El domingo pasado tuvimos nuestra celebración, nuestro día especial en el cual teníamos ese enfoque, ese énfasis en la Biblia como palabra de Dios, la cual dice Timoteo, te puedes salvar. Porque en la Biblia encontramos un mensaje precioso, las buenas noticias, la salvación que viene de Cristo Jesús. Y hoy vamos a estar hablando precisamente al final, el tercer punto de esta predicación, sobre este mensaje que encontramos en la cruz, que a su vez pues nos maravillaremos al darnos cuenta que es un mensaje paradójico. ¿En qué sentido? Lo veremos a continuación. Por lo tanto, esta paradoja de la cruz, este mensaje de la cruz, veremos que nos abre los ojos ante una gran y nueva realidad de la cual tú y yo, por la pura gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, somos beneficiarios, pues la salvación viene de Cristo Jesús. Así que volvemos al libro que estábamos estudiando antes de parar para ese mensaje del domingo anterior, y volvemos a Colosenses, y vamos a estar en Colosenses 2 del 6 al 15. Son pocos versículos, pero veremos que son de muchísimo provecho. Vamos lento en este estudio del libro de Colosenses, ya que nos tiene que enseñar muchísimo. Tiene mucho de lo que hablar y tiene mucho beneficio para nuestro día a día. Así que abre tu Biblia por Colosenses capítulo 2, versículo de 6 al 15. Y vamos a empezar, por supuesto, poniendo este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias por el privilegio, la bendición de poder estar aquí reunidos, Señor, como un solo pueblo, tu pueblo. Gracias, Padre, porque tenemos además la palabra profética más segura, que es tu palabra. Señor, qué maravilla, qué milagro poder estar hoy aquí reunidos con total libertad, con las puertas abiertas, las ventanas claras para que se vea hacia adentro, sabiendo, Señor, que no todos nuestros hermanos cuentan con esta bendición. Y a ellos los llevamos también en nuestro corazón, Señor, pues somos hermanos, somos familia, somos un solo pueblo. Y te pedimos, Señor, que ese denuedo que hay en ellos pues también esté en nosotros, y que seamos una iglesia que predica a tiempo, afuera de tiempo, que estudia tu palabra y que la vive diariamente. Gracias, Señor, por estar hoy aquí. Te bendecimos y te alabamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar Colosenses 2 del 6 al 15. Dice así: por tanto, ya que habéis creído en el Señor Jesús, vivid en Él, arraigados y sobreedificados en Él, reafirmados en la fe, tal como habéis aprendido, creciendo en ella con acción de gracias. Ya estos primeros dos versículos nos hacen un alto, cuidado, este es un llamado que recibimos tú y yo. Y el llamado es, ¿has creído en el Señor? Vive también en el Señor. Es un llamado a la coherencia, un llamado a que nuestro mensaje que recibimos, el mensaje de la cruz, el evangelio, no sea algo solo teórico, no sea algo solo de aquí, sea algo que vivimos, algo que realmente cumplimos con nuestros hechos diarios. Por lo tanto, ya que habéis creído en el Señor Jesucristo, vivid en Él. Por cierto, esto no es una sugerencia. Esto no es una idea para que te lo plantees y si te parece bien lo lleves a cabo. No. Si has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tú tienes entonces que vivir
en Cristo. Es una condición irremediable. No puede haber una segunda opción. Debemos vivir en Cristo Jesús. Y esto se traduce en 4 elementos. Arraigarse en Cristo, poner nuestras bases, nuestras raíces de nuestro día a día, de nuestra vida en Cristo Jesús. Y así como tenemos los cimientos, las raíces, las bases de nuestra vida en Cristo, también todo el edificio, porque dice, sobreedificaos en Cristo, que tu vida no solo esté cimentada en Cristo, sino que todo el edificio de tu vida esté en Cristo Jesús. No somos cristianos de puertas hacia adentro. No somos cristianos solo en la iglesia. No, la fe en Cristo Jesús se lleva a todas partes, a todo lugar, en todo momento. Arraigarse en Cristo, esto es vivir en Él. Sobreedificarse en Cristo, esto es vivir en Él. Reafirmarse en la fe. Si queremos entonces vivir en Cristo, debemos tener una fe firme en Él. Una fe que viene la tormenta, que viene la inundación y no se mueve. Una fe, hermanos, sólida en la roca que es Cristo Jesús. Vivir en Él a pesar de. No sé qué situación, qué circunstancia puedes estar viviendo, pero en esta circunstancia puedes tener una certeza. El Señor te está llamando a afirmarte en Él, a vivirla en Él, a descansar en Él. De manera que la última manera que dice en la que nuestra vida en Él es evidente es crecer en acción de gracias. Y es que los cristianos somos muy dados, sobre todo en los cultos de oración, pues a tener nuestras peticiones. Incluso puede que tengas una lista y no me malinterpretes, es algo bueno, porque son todo lo que nos ocupa la mente, todos los objetivos, las metas que tenemos y las venimos y las traemos ante el Señor. Pero así como tenemos una lista de peticiones, tendremos una lista y seguramente debería ser mayor de acciones de gracia. Porque la lista de petición, en última instancia, se debe convertir en la lista de acción de gracia, aun cuando te dice que no a la petición. De manera, hermanos, que debemos crecer en acción de gracias. Que sea algo natural en nosotros. En un mundo en el que el pesimismo es cada vez más usado, más llevado, incluso celebrado, que nosotros seamos ejemplo de acción de gracias. Que seamos cristianos que tienen el panorama completo, en el cual las situaciones, por difíciles que sean, están bajo la mano cuidadosa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es motivo de agradecer y de estar contentos y gozosos en Él, aún en medio de las tribulaciones. Estos elementos, arraigarse en Cristo, sobreedificarse en Cristo, reafirmarse en la fe y crecer en acción de gracias, son evidencia de una fe verdadera y nos ayudan a evitar las mentiras, las herejías, porque mira cómo continúa el capítulo 2, versículo 8 de Colosenses. Tened cuidado de que nadie os seduzca por medio de filosofías y engaños infundados basados en tradiciones humanas, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Recuerda, si estás arraigado en Cristo, tú no vas a hacer caso de las filosofías, elocuencias humanas. No. La verdad está en Cristo y nosotros vivimos según Cristo.
La palabra de Dios es fundamental, pues, en nosotros. El estudio de la palabra debe ocuparnos diariamente. ¿Quieres ser un cristiano maduro? ¿Un cristiano firme en la fe? ¿Quieres arraigar tu vida en Cristo? ¿Quieres sobreedificarla en Él? ¿Quieres reafirmarte en la fe? ¿Quieres crecer en acción de gracias? Tienes que pasar por la Biblia. Si no, es imposible. Tienes que orar. Si no, es imposible. Tienes que congregarte y animarnos los unos a los otros como un solo pueblo. Si no, es imposible. Hermanos, la vida que Dios nos llama a vivir es en Él. Por lo tanto, tenemos mucho que hacer. Y recuerda, ahí hay herejías, hay malas ideas, hay tradiciones humanas y solo la palabra nos ayuda a estar firmes ante ella. Porque la palabra viene de Cristo Jesús. Esas ideas, herejías, filosofías, etcétera, son según los hombres, pero no según Cristo Jesús. Pero la palabra de Dios sí es, pues es palabra de Dios. Y sigue diciendo, y ahora empieza a hablar sobre Cristo. ¿Por qué debemos estar centrados, fundamentados en Cristo? Bueno, dice el 2:9 de Colosenses, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y en Él estáis completos, pues Él es cabeza de todo principado y potestad. Cristo es Dios, y es que estas ideas equivocadas, humanas, de las cuales habla Pablo, una de estas ideas decía que Cristo no era Dios, o en el mejor de los casos que Cristo era un Dios menor. No es eso lo que aprendemos en la Biblia. La Biblia nos dice que Cristo es Dios, de manera que en Él habita la plenitud de la divinidad, porque Él es Dios. 100% Dios, 100% hombre. Esto es el milagro de la encarnación. De manera, hermanos, que tenemos que estar firmes en Dios, en Cristo Jesús. Y fíjate que el lenguaje, la manera en la que Pablo expresa esto, nos recuerda fielmente al himno a Cristo que vimos en el capítulo 1, del 15 al 20, que dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, señoríos, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él existía antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga el primer lugar. Porque al Padre le agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, y hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo es el centro del Evangelio, y Cristo es Dios. No es un Dios menor, no es un Dios inventado o creado. Él es Dios, no un Dios, Dios. De manera que Él es también el Dios creador, y así lo expresa este himno. Todas las cosas por Él existen y siguen existiendo, subsisten por Él. Dios creador y Dios todopoderoso. De manera, hermanos, que debemos estar firmes en Él. Y buenas noticias, en Él, dice Colosenses, vosotros estáis completos. ¡Qué bueno! ¡Qué buenas noticias! En Él estamos completos.
no necesitamos más. No necesitamos obras que nos ayuden a salvarnos porque la salvación proviene de Él. Por su gracia, mediante la fe, en Él estamos completos. No necesitamos intermediarios entre Dios y los hombres porque Cristo Jesús es el intermediario. En Él estamos completos. No necesitamos, etcétera, etcétera, etcétera. En Él estamos completos. Qué bueno, qué buenas noticias son estas. Y así como se dice en el himno a Cristo que Él es el primero, pues aquí también se nos dice, Él es cabeza de todo principado y potestad. Él es todopoderoso, en Él estamos completos y Él puede salvarnos. Sigue diciendo en el 11, en Él también fuisteis circuncidados, pero no con una circuncisión en sentido físico, sino con una circuncisión llevada a cabo por Cristo, por la que sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Y es que la señal del pacto era la circuncisión, y aquí Pablo recoge esa señal, esa idea, y dice, nosotros también fuimos sellados por Cristo, por el Espíritu. Nosotros también hemos sido rehechos, renovados, regenerados por Cristo Jesús. Mira de qué manera terminaba el himno a Cristo. A Él le agradó, y salto hasta el final, hacer la paz mediante la sangre de su cruz. De manera que aquí coge este símbolo y dice, no es físico, pero desde luego real en nuestra vida. Hemos sido renovados en Cristo Jesús. Tenemos una nueva naturaleza, ya no una naturaleza pecaminosa, sino una naturaleza que nos invita a vivir en santidad. ¿Por qué? Recuerda, porque somos llamados a vivir en Cristo, a tener una vida en Cristo. Por lo tanto, hermano, si Cristo Jesús es tu Señor y Salvador, tu vida debe evidenciarlo. Porque no es solo una decisión que has tomado, porque Cristo te ha rehecho. Y ahora es tu Señor y tu Salvador. Lo vuelve a mencionar de manera diferente. Y dice en el 12, con Él, con Cristo, fuisteis sepultados en el bautismo, y en Él fuisteis también resucitados por la fe en la acción poderosa de Dios, que lo levantó de los muertos. Hemos sido sepultados, pero también resucitados por Él. Este es el simbolismo de nuestro bautismo, en el cual bajamos a las aguas del bautismo y es como si fuésemos sepultados, bajamos hasta lo profundo, pero en Cristo Jesús también somos resucitados y salimos de las aguas. No está diciendo que el bautismo salve, no. Está usando esta imagen para que comprendamos, hermanos, que hemos muerto a la naturaleza pecaminosa y ahora hemos sido resucitados en Cristo Jesús. De manera que en nuestra vida debe haber un antes y un después. Antes estaba muerto, ahora estoy vivo en Cristo Jesús. Otra vez nos recuerda lo que ya estudiamos en el capítulo 1. En este caso, lo que viene a continuación del himno a Cristo, en el 21 y 22 del capítulo 1, dice, también vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, tanto por vuestro pensamiento como por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hay un antes y hay un después. Estábamos muertos y hoy estamos vivos en Cristo Jesús. Este es el mensaje, las buenas noticias. Esto es, hermanos, motivo de alegría
motivo de gozo. Y mira lo que viene a continuación. Antes, en otro tiempo, ahora dice, antes, vosotros estabais muertos en pecados y aún no habíais sido despojados de vuestra naturaleza humana, pero ahora Dios os ha dado vida juntamente con Cristo y os ha perdonado todos los pecados. Antes, ya no. Antes nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Esto quiere decir absolutamente separados de Dios. Una situación, una realidad totalmente trágica. Porque le necesitamos. Porque solo en Él hay vida. Y estamos absolutamente separados de Él. Pero recuerda, antes de Cristo. Porque ahora en Cristo hemos sido despojados de nuestra naturaleza humana y Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo y nos ha perdonado los pecados. De manera que, sigue diciendo en el 14, Él, Cristo, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, la cual nos acusaba. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¡Qué maravilla! Porque la Biblia constantemente nos enseña que aquel que ha pecado, que comete pecado, está muerto eternamente y separado de Dios. De manera que ahora que tenemos vida en Cristo Jesús, esa situación trágica, desesperanzadora, que mira cómo lo expresa, que nos acusaba, que te miraba fijamente a los ojos y te señalaba. Decía, tú estás muerto. Tú estás separado de Dios. Cristo lo clavó en la cruz. Estas son las buenas nuevas. Estas son las grandes noticias que encontramos en la Biblia. Que mi situación desesperanzadora ya no existe. Tengo esperanza porque tengo vida en Cristo Jesús. Sigue diciendo en el 15. Así despojó de poder a los principados y a las potestades y en su séquito triunfal los exhibió en público para su vergüenza tras triunfar sobre ellos en la cruz. Cristo ha vencido, Él es victorioso, de manera que todo aquello que me acusaba, todo aquello que estaba en mi contra, Él ya lo ha vencido. Y me ha hecho una nueva criatura. ¡Qué buen mensaje! ¡Qué buenas noticias son el Evangelio! Y son estos últimos versículos los que te comentaba que son la paradoja de la cruz. Vamos a hacer un ejercicio. Te pido que cierres los ojos un momento y que imagines lo más vívido posible, con todo lujo de detalles, lo que te voy a describir. Estamos en Jerusalén, 2000 años atrás. Un tal rabí, maestro, llamado Jesús de Nazaret, ha sido capturado, juzgado y declarado culpable de muerte. Pero no cualquier muerte. La muerte que se preparaba para los traidores, para los conquistados, para los peores malhechores de nuestra sociedad. Y entonces este Jesús de Nazaret fue castigado
por lo tanto recibió latigazos, y después fue exhibido públicamente con sus heridas abiertas, llevando un vestido púrpura, pues él decía ser rey, y fue llevado hasta el Gólgota, un monte para ayudar a tu ilustración mental, para este dibujo mental que estás haciendo, que era visto en toda la ciudad. Imagínate, pues para los oriolanos, la cruz de la muela. Y llevó esa cruz, la cruz en la que él mismo iba a ser ascendido. Pero su cuerpo estaba tan deteriorado, tan golpeado, tan débil, que no la pudo llevar y tuvo que ayudarle otra persona. Llegados ahí, lo desnudaron y lo crucificaron, de manera que sus manos estaban clavadas y sus pies también. No tenía escapatoria de esa cruz. También le pusieron una corona de espinas y le pusieron una inscripción que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Ahí estuvo horas hasta que su cuerpo cedió. Y tras exclamar: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, murió. Abre los ojos. ¿Te imaginaste algo victorioso? ¿Algo sublime? ¿Tenías una imagen en la cabeza bonita? Cuando hablamos de la paradoja de la cruz, es la siguiente. Jesús fue declarado culpable de una muerte humillante, dolorosa, agónica y lenta. Pero él era inocente. Y no solo era inocente, sino que los que lo declararon culpable fuimos nosotros, los culpables de verdad. Sus manos y pies fueron clavados en esa cruz por ti, por mí. Pero ahí no estaba siendo derrotado. Parece que sí. La imagen que seguramente estaba en tu cabeza, pues tenía todos los indicios para decir que Cristo Jesús estaba siendo derrotado. Pero esas manos con agujeros de clavos, manos seguramente un poco rústicas, pues trabajaba la madera, era carpintero. Esas manos clavaron también algo en esa cruz. Era el acta, era el documento que nos declaraba culpables y dignos de muerte. Parece que estaba siendo derrotado, pero no es así. Cuando fue crucificado, los evangelios nos relatan detalladamente cómo fue exhibido públicamente, cómo fue desnudado, de manera que incluso se echaron a suertes quien tenía sus vestidos. Pero no es lo que estaba pasando ahí. Porque lo que estaba siendo exhibido públicamente eran los poderes de este mundo. Satanás, el pecado, la muerte. No te engañes, la imagen que teníamos en nuestra cabeza no es del todo correcta. Porque ahí donde Cristo Jesús estaba siendo levantado en una cruz, exhibiéndolo, humillándolo, lo que él estaba haciendo era venciendo. De manera que Colosenses dice que despojó de poder a los principados y a las potestades y los exhibió en público. No te engañes, él no estaba siendo el humillado. Él estaba humillando a Satanás, al pecado y a la muerte. El Dios eterno y todopoderoso, en una cruz atado,
agonizando. La Biblia nos dice que incluso gritó diciendo: tengo sed. Pero no te engañes, Él estaba venciendo en esa cruz. El Dios Todopoderoso, el Eterno, dando su vida por alguien mortal, tan incapaz como yo. Parecía que estaba siendo derrotado, pero hermanos, Cristo en esa cruz triunfó, de manera que hoy decimos que Cristo es victorioso. Que no te engañe la imagen de la cruz. Que no te engañe, así como sus manos fueron clavadas en esa cruz, también todo lo que te declaraba culpable y Él te declara justo. Así como a él le despojaron de sus vestimentas, Él estaba exhibiendo públicamente todo lo que nos había acechado, todo lo que nos acusaba, de manera que Satanás ya ha sido derrotado, el pecado ya no tiene poder y la muerte tampoco, pues Él dio su vida, pero al tercer día resucitó y tú y yo tenemos vida eterna gracias a Él. Esta es la paradoja de la cruz. Este es el mensaje más precioso que existió, que existe y que existirá jamás en este mundo, que el Dios eterno y todopoderoso no dio su vida ahí y ya está, sino que me dio su vida ahí. Y hoy tengo vida eterna. Este es el mensaje de la cruz. Claro que tiene que evidenciarse quién es mi Señor. Porque Él llevó esto hasta su último término. Y yo también quiero hacerlo. Porque yo estaba muerto y hoy estoy vivo. Hermanos, tiene que evidenciarse. Tiene que notarse. Porque las aparentes contradicciones de la cruz, cuán reales son en mí, cuán reales son en ti. Porque Cristo ha triunfado y te da vida eterna. Y si aún no conocías este mensaje, déjame decirte que su salvación también es para ti. Su salvación es para todos, porque todos estábamos muertos. Y si aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tú también hoy al instante dirás: yo estaba muerto y hoy estoy vivo. Este es el mensaje de la cruz, que por su gracia y misericordia el Dios Todopoderoso, que no tenía por qué ir a esa cruz, lo hizo. Los evangelios dejan muy claro que de haber querido hacerlo, Él en cualquier momento podía haberse bajado de esa cruz, haber llamado a un ejército de ángeles, aunque ni necesidad le hacía, no lo necesitaba, pues Él es todopoderoso, y haber exterminado a la humanidad al instante. Pero nuestro Dios no es así. Es grande, misericordioso, tardo para la ira, y es capaz de salvarte y darte vida eterna. Padre Santo, nos emocionamos cuando estudiamos, Señor, lo que hiciste en esa cruz por cada uno de nosotros. Pero nos emocionamos, Señor, y estallamos en alabanza y en adoración. ¡Cuán grande es este mensaje! Pues, Señor, yo quiero vivir en coherencia con el Evangelio. Soy tu hijo, Señor. Gracias, Señor, porque estoy seguro y puedo decirlo con plena libertad: soy tu hijo. Porque tengo certeza absoluta de que estoy vivo, que el pecado que traía muerte ya no me está acosando, ya no me acecha. En ti tengo vida eterna, Señor, y tú me santificas. Gracias, Señor.
pero también entiendo que esto es de todos los días, Señor. Tengo que vivir en coherencia con quien es mi Señor y Salvador. Por lo tanto, Señor, así quiero hacer. Por lo tanto, Padre, quiero ser un cristiano coherente con aquel al que llama Señor y Salvador. Gracias, Padre, por este mensaje tan precioso que proviene de ti. Que el Dios eterno, todopoderoso, me dio vida. Pues, Señor, gracias, gracias, gracias. Solo a ti te alabamos, solo tú eres digno, Señor, porque solo tú puedes salvar. Solo tú has vencido a Satanás, a la muerte, al pecado. Y en ti somos nuevas criaturas. Por lo tanto, Señor, gracias. En Cristo Jesús, el victorioso Rey y Salvador, que triunfó en esa cruz, en tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén.